Bien, esta es la segunda cápsula correspondiente al capítulo de test de hipótesis. Lo que vamos a ver hoy día es un ejemplo concreto, una aplicación, más bien digo, de los test de hipótesis, y que es cuando queremos comparar las medias entre dos poblaciones. Queremos hipotetizar si es que, o testear si es que la media de una población es estadísticamente comparable a la media de otra población. Esta es una versión modificada eh, del ejemplo original de los test de hipótesis. Típicamente uno quiere testear si es que la media poblacional de una población determinada es igual o no a un valor mu o un valor teta. Teta cero típicamente se le llama, porque es parte de la hipótesis nula. Bueno, en este caso vamos a variar sutilmente la formulación del test y vamos a hipotetizar que nuestra hipótesis nula ahora es que la media poblacional de una población determinada es igual o no eh, a la media poblacional de otra población de Internet. ¿Ya? Uno podría pensar esto en términos muy generales, no sé, queremos saber si es que el ingreso promedio de los chilenos es estadísticamente comparable o no al ingreso promedio de alguna nación alternativa con la cual nos queramos comparar, o sea, Latinoamérica, Argentina, Perú, etc. Bien, voy a partir con un ejemplo muy sencillo, de nuevo, siempre en un contexto ilustrativo, no tiene relación con ninguna decisión importante a nivel de política pública, pero que creo que puede ser ilustrativo para entender un poco qué se puede hacer, ¿no? Y cómo se puede usar eh, la metodología de test de hipótesis para comparar media entre dos poblaciones de interés, ¿no? Entonces, lo que tenemos acá es un resumen de datos de 5 personas que trabajan en un call center. Eh, Cada una de ellas realizó 1.320 llamadas, ¿ya? La columna PROM indica el promedio de esas llamadas en términos de duración. DS indica la desviación estándar. Y porcentaje del fallo es qué proporción de esas llamadas eh, no generaron una solución exitosa para el cliente, ¿ya? Eh, y esta es la semana en la cual, la semana del año en la cual cada una de estas personas se tomó vacaciones, ¿ya? Eh, por ahora nos vamos a concentrar en el indicador promedio, ¿ya? Entonces, por ejemplo, Violeta tiene en promedio 4,56 minutos por llamada, ¿no? Sin embargo, Camila tiene en promedio 3,54 por llamada, ¿ya? Es decir, al parecer, Camila sería más eficiente que Violeta en la realización de las llamadas, ¿ya? Y lo que uno quisiera preguntarse es, bueno, podemos decir que en promedio Violeta tiene, en términos estadísticos, ¿no?, un promedio de llamadas mayores a Camila, ¿no? O dicho de otra manera, podemos decir estadísticamente que Camila tiene un promedio de llamadas menores que el promedio de las llamadas de Violeta, ¿no? Eh, y lo mismo podemos decir en relación al porcentaje de fallo de las llamadas, ¿no? Camila acá tiene que un 7,05% de sus llamadas no pudieron ser bien resueltas. En cambio, en el caso de Violeta, esto asciende a 7,88. ¿Por qué jugamos con dos variables distintas? Una el promedio de la duración de la llamada y otra el porcentaje de fallo. Es simplemente para poder ejemplificarle a ustedes cómo hacer un test que te permita testear estadísticamente si es que dos poblaciones, en este caso Camila y Violeta, tienen distintos comportamientos, ¿ya? Pero en un caso la variable a analizar es una variable continua, y en el otro caso la variable a analizar es una variable binaria, ¿no? Esto va a ser importante porque la construcción de la desviación estándar y de la media de cada una de esas variables va a requerir procedimientos diferentes, y eso va a ser importante a la hora de tener que computar el valor de los tests, ¿ya? Entonces, la pregunta en términos más técnicos es, bueno, esta diferencia entre Camila y Violeta es explicada por diferencias de productividad entre ambos agentes. O sea, efectivamente Camila es estadísticamente más eficiente que Violeta, o en realidad esa diferencia no alcanza a ser estadísticamente significativa, y la diferencia solamente se debe probablemente a errores propios del muestreo aleatorio, ¿no? Son errores muestrales, ¿no? Errores estadísticos, no necesariamente indicativos de diferencia en productividad. Entonces, ese es como la pantalla general del fondo, el tipo de cosas que se pueden hacer. Y ahora vamos a pasar a revisar en términos más teóricos cómo se hace
un test de hipótesis que involucra la comparación de media entre dos poblaciones. Entonces, primero consideremos dos poblaciones, cada una de ellas está distribuida normalmente. X en este caso, por ejemplo, podría representar las llamadas de Camila, Y podría representar las llamadas de Violeta. Ambas se distribuyen normal, con una media y una varianza determinada. Y sumamos que se obtienen dos muestras aleatorias dentro de cada una de esas poblaciones de llamadas. Es decir, de todas las llamadas de Camila obtenemos una muestra aleatoria, y de todas las llamadas de Violeta obtenemos una muestra aleatoria. Entonces estamos interesados en testear si es que en promedio la duración de las llamadas de Camila son iguales a la duración de las llamadas de Violeta. Una manera alternativa de plantear este test es que la diferencia promedio es igual a cero, ¿cierto? Y una hipótesis alternativa que admite cualquier valor distinto, ¿cierto? Y por eso es un test de dos colas, ¿no? Bien, ¿cómo construimos la distribución de la hipótesis nula? Entonces asumamos que sigma cuadrado es conocido. Si es que sigma cuadrado es conocido, entonces la diferencia, ¿no? Del promedio de las llamadas de Camila y Violeta puede expresarse como una distribución normal, donde bajo la nula esta diferencia es cero, y donde la varianza se define de esta manera. Y como ustedes ven ahí, donde n es el tamaño muestral de la muestra de llamadas de Camila y m de la muestra de llamadas de Violeta. Y de hecho podemos, a través del teorema del límite central, concluir que el estadístico Z, que se distribuye como una normal 0,1, tiene esta forma, ¿no? Donde este es el valor del estadístico, x menos x barra menos y barra, ¿cierto? Menos, aquí no aparece, pero es el valor de la hipótesis nula, es decir, menos 0, ¿cierto? Que es la hipótesis nula de nuestro test, dividido por la raíz de la varianza partido en la población, que está expresado en este denominador de acá, ¿cierto? Ahora, si es que sigma cuadrado fuese desconocida, si no sabemos bien cuál es el valor que adquiere, igual de todas formas podríamos estimarlo, ¿ya? ¿Cómo estimar una varianza para un test de este tipo? Se hace a través de esta fórmula que ustedes ven acá, ¿ya? Es decir, es la varianza de la duración de las llamadas de Camila multiplicada por el factor n-1, donde n es el tamaño muestral de la muestra de Camila, más la varianza de la duración de las llamadas de Violeta, multiplicada por ese factor de ajuste, donde m es el tamaño de la muestra de observaciones de llamadas de Violeta, partido por la muestra total, es decir, la suma de observaciones de Violeta más la suma de observaciones de Camila, eh, menos 2. Y menos 2, ¿por qué? Porque son 2 grados de libertad. O sea, son 2 grados de libertad los que estamos utilizando, los que estamos perdiendo, para poder estimar estas varianzas. Primero la varianza de Camila y después la varianza de Violeta, ¿ya? Entonces, con este estimador de sigma cuadrado, nosotros podemos reemplazar los valores dentro de este estadístico Z, y luego ir a nuestra tabla normal estándar y verificar si es que el valor de nuestro test es mayor o no en términos absolutos. Recuerden que este es un test de dos colas en términos absolutos, si es que es mayor o no a el valor crítico Z, correspondiente a un test de dos colas de una normal 0,1, para este tamaño de muestra determinado, que es M más N. Entiendo, eso es lo que resumimos en esta siguiente lámina. Ahora, también podemos hacer esto como una test student. Nótese que M más N menos 2 por la varianza total de estas dos muestras partido por sigma cuadrado es una expresión que distribuye chi cuadrado con n más m menos 2 grados de libertad. Y esto lo podemos decir porque la suma de dos variables independientes que se distribuyen chi cuadrado genera como resultado una distribución chi cuadrado. Si basado en ese mismo argumento, podemos decir entonces que podemos construir un estadístico T, ¿ya? Que igual a la expresión que ustedes ven acá, ¿ya? Que a su vez se puede descomponer como una variable z partida por una que se distribuye chi cuadrado, ¿no? Que es la raíz de la expresión que ustedes ven acá arriba, ¿no?
Es decir, básicamente el test T, que es un test alternativo que podemos usar para poder hacer el test de hipótesis, es la combinación de una normal estándar partido por una variable aleatoria que se distribuye chi cuadrado con estos grados de libertad, ¿no? Entonces esta es simplemente una forma alternativa de estimar si es que la hipótesis nula, o sea, estimar el tamaño del test y contrastarla contra la hipótesis, contra el valor de la hipótesis nula, pero usando una distribución diferente, en este caso usando la distribución test-student y no la distribución Z, ¿ya? Ahora, esto lo tenemos que hacer cuando la varianza es desconocida, ¿ya? Recuerden que cuando la varianza es desconocida, tenemos que estimarla, perdimos 2 grados de libertad ahí, y no podemos seguir usando la normal 0,1, sino que la que tenemos que usar ahora es una test-student, y para construir esa test-student tenemos que hacer el paso que les acabo de explicar, ¿no? Por eso primero ejemplificamos con una normal estándar, y después ejemplificamos, digamos, con media varianza conocida, y después le ejemplificamos con eh, cómo hacerlo con una test-student para el caso en que la varianza es desconocida. Ahora, cuando n y m son muy grandes, es decir, tiene un tamaño total de observaciones mayor a 120, según la tabla, si no me equivoco, el test es válido para cualquier distribución poblacional. Da lo mismo si es que usáis la distribución test-student o usáis la normal estándar. El teorema del límite central te permite utilizar cualquier distribución. Y eso naturalmente es una facilidad. O sea, vamos a usar la test-student solamente si es que las muestras son pequeñas, y desconocemos el valor de nuestra varianza poblacional para ambas submuestras, ¿ya? Y un ejercicio práctico que les recomiendo hacer, una especie como de mini tarea, por si tienen tiempo, yo creo que puede ser útil y les puede sumar puntos para la prueba, es testear si Camila tiene duraciones de llamadas menores a las de Violeta. Aquí hay un typo, esto debería decir Violeta. Y testearlo estadísticamente. Entonces, primero hay que mostrar el estadístico T, cómo lo construyen, después construir el valor P, y después cuál es el resultado a un nivel de significancia de alfa igual a 0,05, o sea, asumiendo esas condiciones. Ahora, podemos hacer exactamente lo mismo, o sea, replicar exactamente el mismo test, pero modificar la forma del test. Antes teníamos que nuestra hipótesis alternativa era que mu sub x era distinto de mu sub i. Ahora podemos asumir que la hipótesis alternativa es que el promedio de llamadas de Camila es mayor que el promedio de llamadas de Violeta. Ya no me acuerdo si es que y es Camila o y es Violeta, pero se entiende la lógica del test. La única diferencia entre ambas es que a la hora de construir el intervalo de confianza, claro, a la hora de construir el intervalo de confianza vamos a hacer exactamente lo mismo en ambos casos, solamente que a la hora de contrastar el valor del test, ya no lo vamos a contrastar contra un valor absoluto del valor crítico, sino que lo vamos a contrastar contra el valor no absoluto, del test. ¿Okay? Em, y al mismo tiempo ese valor no absoluto va a estar definido por una sola cola del test, es decir, alfa no se divide por 2. No estamos considerando ambas colas de la distribución nula, y por eso es solamente el valor crítico correspondiente a 1 menos alfa, pero cuando hacemos el test de 2 colas, el valor crítico es equivalente a 1 menos alfa medio, ¿okay? Lo cual admite entonces eh, que podemos rechazar el test ya sea porque el valor del test exceda el valor crítico hacia la derecha o lo excede hacia la izquierda, ¿ya? O sea, no estamos imponiendo ex ante un mayor o un menor valor eh, de la media de una población por sobre la otra, ¿ya? Sino que estamos simplemente imponiendo que el valor va a ser distinto, ¿ya? Puede ser mayor o puede ser menor. Entonces esa es la distinción entre un test de una cola y un test de 2 colas. Es cuál es el valor crítico que asumimos, y si es que ese valor crítico lo asumimos contrastándolo contra un valor absoluto o no contra un valor absoluto. Entonces siempre que hay un test de 2 colas, ustedes buscan el valor crítico de 1 menos alfa medio, pero cuando el test es solamente de una cola, ustedes buscan el valor crítico del test con T1 menos alfa y no 1 menos alfa medio. Entonces, esto es una manera de ejemplificarlo.
Este es un test de dos colas. Nos interesa rechazar la nula si es que observamos valores que están a la derecha, los valores críticos a la derecha y a la izquierda de la distribución. ¿Ya? El valor crítico que está a la izquierda de la distribución es el menos t, el que está a la derecha es el más t. Por eso que establecemos la zona de rechazo con valores mayores en términos de valor absoluto al t, 1 menos alfa medio. ¿Ya? O sea, todos los valores que están fuera de esta área de rechazo son valores del test que nos permiten rechazar la hipótesis nula. ¿Ya? Esto asumiendo una distribución t. Podemos decir exactamente lo mismo con respecto a una distribución z. Esto simplemente vamos a ejemplificar. Y para el caso de una cola, solamente nos concentramos en una cola de la distribución. O sea, solamente vamos a rechazar la hipótesis nula si es que observamos valores del estadístico que excedan la región crítica dada por el valor del test, el valor crítico T1 menos alfa. No 1 menos alfa medio, sino que solamente 1 menos alfa. Bien. Ahora, ¿qué pasa si es que lo que queremos testear ya no son diferencias de medias de una variable continua, sino que queremos testear diferencias de medias de una variable que una variable binaria? Una variable que se puede definir como una Bernoulli, de éxito, fracaso, sí o no, 1, 0, etcétera, etcétera. Entonces, un ejemplo concreto, bueno, quisiera testear si es que las tasas de fracaso de Camila y Javier son diferentes. Ahora cambiamos Javier por Violeta. Y la pregunta puede ser formulada como un test de diferencia, que ya no es diferencia de medias, sino que es una diferencia de proporción. ¿Ya? Entonces, nuestra hipótesis nula va a ser la proporción de fracaso de Camila, es igual a la proporción de fracaso de Javier. Esa es nuestra hipótesis nula, y nuestra hipótesis alternativa es que esas proporciones son distintas. Entonces, asumamos como x sub i una variable aleatoria, que si es que en cada llamada que hicieron cada una de estas personas fueron exitosas o no, fueron un fracaso o no, a la hora de poder resolver la necesidad que tenía que atender el cliente. ¿Ya? Y P sub i gorro es la proporción total, ¿no? De fracasos del total de llamadas que realizaron cada una de estas dos personas. N es el tamaño total de la muestra, y como sabemos que P sub i es una Bernoulli, entonces conocemos cómo construir la desviación estándar de ese, perdón, el error estándar de ese indicador, de esa variable aleatoria, y que viene dada por la probabilidad de fracaso, por uno menos la probabilidad de fracaso, es decir, la probabilidad de éxito, y todo eso partido por el tamaño muestral, y todo eso en raíz. ¿Ya? Ahora, dado que las muestras son independientes, yo voy a poder calcular la varianza de esta diferencia, como simplemente la varianza de una más la varianza de la otra. ¿Ya? Eso sí, solo sí se cumple, de nuevo, el supuesto de que ambas muestras son independientes. Entonces, bajo la hipótesis nula, sabemos que la varianza de P sub i viene dada por este valor de acá, y sabemos que nuestra hipótesis nula es que las proporciones entre ambos grupos son iguales, las proporciones de fracaso. Entonces podemos construir el estadístico como el valor de la nula, o sea, el valor del estadístico, perdón, menos la nula, que en este caso es 0, ¿cierto? Por eso que nos establece en el numerador, partido por la raíz cuadrada de la varianza partido por n, que se expresa de esta manera. Bien, donde P en este caso es la suma de los fracasos partido por la suma del total de llamadas que hicieron ambas personas, tanto Camila como Javier. Y luego calculamos el error estándar a partir de esta fórmula que ven acá, ¿cierto? Dentro de la raíz cuadrada en el denominador, y verificamos entonces si es que el valor de z, ¿no? Es mayor o menor, ¿cierto? Porque es un test de dos colas, al valor crítico de t, perdón, el valor crítico de z para una normal estándar 0,1, al 95% de nivel de confianza. Es decir, básicamente si es que el valor de z es mayor a 1.96 o menor a 1.96, menor a menos 1.96. En cualquiera de esos dos escenarios yo rechazo la hipótesis nula de que efectivamente estas dos poblaciones son exactamente iguales en términos de en nivel de fracaso en las llamadas. Y eso es lo que hacemos acá. O sea, construimos un intervalo de confianza, donde aquí tenemos el valor de la diferencia de esas proporciones. Aquí tenemos el valor z para un test de dos colas. Y aquí tenemos el error estándar de
de la diferencia, ¿no? Entonces vamos a rechazar la hipótesis nula, si solo si este intervalo de confianza no contiene el valor 0, que es el valor de nuestra hipótesis nula dentro de él. Entonces este otro ejercicio otra mini tarea, ¿no? Que les pido que hagan en sus casas y que la envíen vamos a habilitar una sección de mini tareas en un curso, pero la idea es que puedan testear si es que la tasa de fracasos de Camila y Javier son efectivamente estadísticamente distintas o no, ¿no? Y para eso tienes que indicar el test estadístico, cuál es el valor P, construirlo, ¿no? Y cuál es el resultado del test para un nivel de significancia de alfa igual a 0.05. Entonces les dejo esa tarea para la casa para que aquellos que se animen a hacerla y quieran sumar puntos para el control lo hagan. Bien, en la próxima cápsula vamos a hacer lo mismo, pero ahora te están testeando diferencias no de medias, sino de varianzas.